Una historia de amor. Vocación religiosa de la hermana Ana María García García. En el año 1946, en la comunidad de Xantún del municipio y departamento de Totonicapán, vivieron el señor Tomás Marcelino García y su esposa, la señora Juana García, quienes en ese tiempo ya tenían a 6 hijos, todos varones. Después de los 6 varones, mis padres querían ya una niña, y ellos empezaron a pedirle con toda insistencia a Dios y por intercesión de la Santísima Virgen para que les diera una niña. Y sin embargo, pues Dios, que no desoye las oraciones, las súplicas, sí llegué. El 8 de noviembre del año de 1946 nace la primera hija de la familia García García, a quien bautizan con el nombre de Ana María García García, séptima de entre 10 hermanos y hermanas que tuvo la familia. Ana María García, a pesar de nacer muy débil y enfermarse constantemente, logra, juntamente con sus padres, salir adelante. Aquí nací y mi bautizo fue el 10 de abril de 1947. Mi confirmación también la hice muy pequeña, porque así se acostumbraba en aquel tiempo. La familia García García siempre se preocupaba por sus hijos e hijas y trataban de darles lo que estaba a su alcance, ya que eran una familia de escasos recursos. Son humildes, ellos nunca jamás escuché yo de malos de ellos, sino que son buenas personas. Los papás que estuvieron aquí, es así como este casita, es un humilde, es un sencilla. Mi mamá se ingeniaba mucho, me acuerdo, me llevaba al río que está aquí abajo. Ella hizo un chilote de esos de maíz, le dobló la puntita y le puso una caniquita. Y le ponía un trapito, así como su pañuelo en la cabeza, y lo amarraban. Y me lo daba a mí. Yo no deseaba otra cosa. Era mi ambiente en que yo vivía. Yo era una niña feliz cerca de mi mamá y mis hermanos también. Y sin sandales, sin zapatos, sin nada, ahí plenamente en el suelo nos caminamos, entran en la espina los pies y con agujas los vinimos a quitar en la casa. Así no teníamos zapatos ni sandales, teníamos antes, caminamos así en pleno suelo, en pleno hielo. Aquí, alrededor del fuego, recuerdo muy bien, era nuestra alimentación, y como nada más éramos 2 con mi hermana, porque la tercera hermanita, ella nació muerta. El señor y la señora García, a pesar de no haber tenido la oportunidad de poder estudiar, siempre decían que contaban con la sabiduría de Dios, porque Él les inspiraba y era el centro de su vida y de su familia, y que a través de la oración pedían por la vida y salud de sus hijos e hijas. Mi mamá, desde que yo recuerdo, ella nos llevaba a rezar el rosario ante el altar de la sala, que desde entonces existía, porque mi papá siempre decía que era el corazón de la casa. Gushha, decía él. Y como niña, pues yo me dormía, me cogía sueño. Pues mi mamá se ingeniaba para que yo me despertara, metí el dedo en el florero, cogía el agua y me lo ponía en los ojos para que yo me despertara. Ya con lo frío yo me despertaba. Son detalles de niña, pues como que no los tomé muy en cuenta, pero ya mucho después ya fui recordando que todo la educación que mi mamá nos dio. Luego mi primera comunión sería como a los 7 años. Recuerdo yo muy bien que íbamos a la doctrina, no teníamos oratorio ya, tuvimos que ir en una casa particular. En ese curso también empezaron a construir el oratorio actual. Los mayores, los adultos, jóvenes, niños, niñas, todos íbamos a ayudar a ir a carrear arena o piedras. Íbamos al río y íbamos a cargar según nuestras posibilidades.
llevamos consejos de Dios, practicamos palabras que nos dan en la oratoria, nos dan clase. Y mis papás sí tomaron en serio pues la fe cristiana y sí participábamos en misa, porque recuerdo papá nos decía, por ejemplo, el día domingo es el día dedicado al Señor, entonces todos como familia debemos de hacer un esfuerzo de ir todos juntos a misa e ir a la primera hora, a la primera misa. ¿Por qué? Porque es el día dedicado al Señor, entonces por lo menos ese día domingo démosle unos momentos al Señor de primero y después con nuestras necesidades materiales, nos decía, y eso nos lo vivía inculcando siempre, El señor y la señora García García, además de promover los valores religiosos en el hogar, incentivaban a sus hijos e hijas a rezar el Santo Rosario. La hermana Ana María García, desde niña, fue muy activa y alegre con su familia, con sus vecinos y en las actividades religiosas. Ella dijo que quería formar su grupo de coro, entonces lo formó aquí en la comunidad, pero no fue mucho tiempo, porque unos llegaban, otros no. Yo, como digo, era casada, me metí con ellos también al coro. En esa época, precisamente, mi hermano, el padre Tomás, entró al seminario. Precisamente por la pobreza no teníamos todo lo necesario. En el seminario le pidieron una cama y traje, lo cual él no tenía. Por otro lado, pues no mucho entendía gran cosa, porque no es como ahora, no había mucha noción de lo que era, pero sí algo entendía que era para algo bueno. Cada mes había una visita en el seminario para venir a ver a mi hermano Tomás, y veníamos con mamá, y llegó un domingo en el que mamá preparó sus cositas, porque le traía ropa, le lavaba la ropa en casa y se lo traía ya arregladita, y ya estábamos dispuestos a venir. Pero antes de venir al seminario, pues asistíamos en la misa, la primera misa que se hacía en la iglesia ahí en Totonicapán. Y después de misa, saliendo de misa, estábamos cuando había agarradas, le llamaban antes, agarraban a los jóvenes para el servicio militar. Y mi hermano Cristóbal estaba en casa en ese momento, o en esos días, pues, y él pues andaba con nosotros, y al salir de misa los comisionados lo agarraron, lo metieron a un camión para llevárselo al servicio militar. Bueno, los planes que tenía mi mamá para ese día, todos se cambiaron. Entonces mi mamá nos llevó ya para despedir a mi hermano, aunque no lo despedimos directo porque ya no nos dejaban, pero yo lo vi cuando estaba entre todos los compañeros en el camión. Era camión de carga, no era camionetas, era un camión de carga, todos parados. Este acontecimiento para mí fue muy triste. Todos estos acontecimientos fueron momentos que marcaron la niñez y parte de la adolescencia de la hermana Ana María García, antes de iniciar en los caminos de Dios, pero que a pesar de todo, influyeron de alguna u otra manera. Mi vocación de religiosa de la Cruz comenzó así. Mi hermano era seminarista, el padre Tomás, llegó con nosotros en sus tiempos de vacaciones, y él nos contó que habían llegado unas religiosas. Nos dijo que se dedicaban de clausura, o sea que no salían. A mí me gustó. Luego hacían la adoración al Santísimo de día y de noche. Me gustó también porque ya tenía noción lo que era la adoración, porque mi mamá pertenecía al grupo de madres cristianas de la parroquia. Luego nos dijo que el nombre de las religiosas, que se llamaban Religiosas de la Cruz del Sagrado Corazón de Jesús. Yo solamente conocía la cruz grande, donde Cristo se crucificó, pero de otra cruz pues no. Pero yo sentí algo en el fondo de mi corazón, que atrás de ese nombre cruz había algo más. Desde entonces yo me quedé con ese deseo, me quedé con
grande anhelo de realizar lo que era. Quería ser de esas religiosas, decía yo. Con el tiempo yo fui conociendo, ya en la congregación, fui conociendo que esa cruz es la cruz chiquita, esto que está sobre el corazón de Jesús. Eso significa los dolores internos de Jesús. Eso fue la lanzada que yo sentí sin saberlo, que son los dolores internos que son provocados de los pecados de la humanidad. Mi papá, tal vez por darle seguimiento a lo que el sacerdote Maya le había dicho un tiempo atrás, que mi hermanita estaba muy enferma, pero que se iba a curar, y que además de eso, 2 hijos de mi papá iban a ser grandes jefes. Entonces pensaron en traer a la congregación religiosa a una de mis hermanas, y pensaron en la hermana menor, que ya es fallecida actualmente, y la trajeron, pero por la edad de ella no fue aceptada en la congregación, ¿verdad? En ese momento, cuando regresaron ellos de Quetzaltenango, me dijeron, llegó primero mi papá y me preguntó, tu hermana no la recibieron porque está chica todavía, pero yo me acordé que tú me habías dicho también, ¿quieres todavía? Me dijo. Sí, le dije, sin titubear ni siquiera pensar. Inmediatamente le dije que sí, porque yo les dije a las madres que tengo otra hija mayor y ya nos dijeron que te fueras tal fecha para conocerla. Y así fue, empecé a ir con las hermanas, me vieron y pues más o menos me dieron esperanzas. Me dijeron que iba a llegar la Madre General, que es la superiora de toda la congregación, iba a llegar creo que en abril, y te vienes a tal fecha para que te conozca y ella va a decir si te recibe o no. Me fui, me presenté con ella, era la Madre María Teresa Morán, la superiora general en aquella época. Luego iba la vicaria, que era la Madre Concepción de Alba, y me platicaron, ya me dijeron muchas cositas, que se dormían en tabla, que la pobreza, que aquí no se vive así pues holgadamente, lo que uno quisiera. Pues todo lo que me dijeron, yo no me asusté. Y les dije que sí, que estaba bien. Entonces la Madre General me dijo que estaba bien, que me aceptaba y me dio de una vez la fecha de entrada, que iba a ser el 31 de mayo, era entonces de 1963. Me fueron a dejar mis papás, mi madrina, que era doña Dominga de Solís, madrina de confirmación, porque yo no dije a nadie que me fuera, que tenía que entrar en otro lado. Entonces, mucho menos de religiosa. La familia, los familiares, tíos, primos, pues contentos, ¿verdad? Los vecinos o personas conocidas tenían otra forma de pensar o de entender lo que estaba pasando con mis hermanos. La gente siempre hablaban mal. Decían que como las que van al convento supuestamente dicen que son personas malas, que son de mala vida y por eso van al convento. Así, y decían que, porque son de dinero, porque son por eso mandan a sus hijos, así decían la gente. Pero no saben, ¿verdad?, de que ven, ¿verdad?, los abuelitos que sí son pobres, pero la gente siempre dicen que son de dinero, por eso es que tienen sus hijos Jesús. Y no solo eso, sino que dicen también que Padre Tomás ganaba mucho dinero y que les mandaba a ellos. Yo comencé mi postulantado en la Casa de la Cruz de Xela. Ahí le empiezan a uno a decir cómo tiene que actuar uno, qué tiene que hacer. Todavía no entra, se puede decir, la espiritualidad. Ya le van iniciando a uno, pero lo principal. Nosotros pues nos admiramos de ella porque
Ella se fue, como digo, en aquel tiempo nadie se atrevía, ¿verdad?, a hacer algo así. Pero ella sí, sin embargo, sí se fue. Yo tenía 16 años y 6 meses cuando entré. Entonces a mí me detuvieron, que me esperara un tiempito, pero ahí mismo en la congregación, porque antes les daban 6 meses de postulantado y ya entraban al noviciado. En mi caso no, casi 2 años de postulantado hice, pero fue eso la formación, el cambio, la renovación del concilio, y todas las congregaciones tenían que adaptarse a todos esos cambios. Mi noviciado inicié el 19 de marzo del 1965. Las vestían a las candidatas con traje de novia. La ceremonia o la Eucaristía lo presidió Monseñor Luis Manresa Formosa, que era el obispo de aquel año de Quetzaltenango. Y también nos daban el hábito en esa época, lo cual ahora ya no. En esos 2 años la familia no puede visitar a su hija. Ciertamente me costó, pero seguí adelante. Tanto de parte de la congregación como de la candidata elige si seguir adelante o no. En este caso, pues sí, claro, por supuesto yo quería. Hice mi solicitud para que me dieran los votos, y los votos se realizó el 26 de marzo de 1967. Los votos, la entrega, conlleva un compromiso que uno tiene que pronunciar en público, tanto delante del sacerdote o de los concelebrantes y del público que está presente. Eso quiere decir que uno se entrega a través de los votos de pobreza, castidad y obediencia. En mi primera renovación, primer año, yo hice mi solicitud, me dieron la renovación. Sin embargo, me entró algo, ahí lo que llamamos crisis, a decidirme que ya no iba a seguir. Y le avisé a la madre, a la superiora, ella avisó a México, yo avisé a mi familia, al padre Tomás, mi hermano, que estaba en catedral. Estaba todo arreglado, de tal día, tal hora, iban a ir a recogerme. Sin embargo, Dios tenía otros caminos, ¿verdad? En ese lapso de tiempo, de días se puede decir, porque no fue mucho tiempo, yo sentí algo en mi corazón que fue imposible resistirlo. Sentí algo que dejaba a alguien triste, que abandonaba a alguien triste. Entonces, lo cual no pude resistir eso. Entonces, mi decisión, y solita yo con él, le decía, ¿no? Y entonces me volví a decidir de que no me iba a retirarme. Entonces, ahora sí, pues a humillarme, a ir a volver a decirle a la Madre Superiora, ella a tener que avisar a México de que siempre no me iba a ir, y avisarle a mi familia que siempre no iba a ir. Así fue. Entonces pasó, hice mi renovación, y desde entonces, a partir más bien de esa fecha, ya jamás me entré en una crisis de ese estilo. Cada vez, desde esa fecha que yo me decidí, que me pasó la crisis, y hasta actualmente, cada vez que yo me acuerdo que a esa edad entré, es motivo para darle infinitas gracias a Dios. Mis papás nunca se opusieron a nuestra vocación. Ellos, al contrario, siempre nos fueron apoyando, nos fueron ayudando hasta realizar, ¿verdad?, nuestra vocación religiosa. Tuve una experiencia muy difícil cuando estuve cuidando a mis papás ya de ancianos. No faltaron las envidias, incluso quisieron, pues ahora sí que echarme a perder,
pues como acabar conmigo. Hubo detalles muy dolorosos que quizá mis papás nunca lo supieron. En la mera fecha de la profesión, la entrega definitiva fue el 15 de julio de 1973. Ese día tenía yo pues sentimientos encontrados, tanto alegría por mis votos y por un lado un poco de tristeza porque no asistió ninguna de mi familia. Pero por otro lado, pues bueno, así tiene que ser, ¿verdad? Siempre se tiene que presentar algo. Entonces para mí fue un poquito, pues triste, ¿verdad? Pero todo, como le decía, al mismo tiempo hermoso, porque uno ya sabe que ya pertenece por completo a Dios para siempre. Después de eso, también en otras casas que pude conocer antes de mis votos perpetuos y después de mis votos perpetuos, porque así conoce uno otros estilos de vida, sobre todo la inculturación, aunque yo por ser la primera fui abriendo brecha, que todavía no se hablaba de la cultura. Sin embargo, a través del caminar fui aprendiendo y así fuimos abriendo camino, porque después de mí entraron otras hermanas guatemaltecas, porque yo soy la primera en entrar en la congregación, la segunda más bien, porque la primera falleció la hermana Juanita Alegría, que fue la primera, y yo soy, pero ella pues ya no existe y yo soy la que sigue, se puede decir que la más antigua de todas las hermanas guatemaltecas. Ahorita hay bastantes hermanas guatemaltecas. Después de todo eso, en mis idas y venidas, porque me traían de Xela a México, fueron mis 25 años de consagración religiosa, pero estuve también entre eso, del 90 al 97, estuve aquí en esta casa acompañando a mis papás ya ancianos, que solamente se quedaron los dos. Y en eso ella estaba allá cuidando a sus papás cuando ella le fue pegando un mal. Ella fue a echar molida como a las 6 de la mañana y un lugar, algo rinconcito, teníamos que pasar para echar la molida. Cuando ella pasó en ese puntito se sintió muy heladito, como que fuera refrigerador en ese pedazo que pasó. En eso me mandaron a mí a llamar mi difunta suegra y de pura casualidad llegó una tía de ellos, una hermana de mi mamá suegra, y me fue a avisar: Nela, vaya a ver a sus papás porque la madre Ana está muy enferma. Y yo cuando llegué, en verdad que la madre ya se estaba ataranteando, ya se había quitado el velo, ya se quería quitar su hábito. ¿Y yo qué voy a hacer? Pero yo he escuchado con mi difunto papá, mire, cuando se les pega un mal así, se le llama mal hora. Entonces pensé, me imagino que ese es mal hora. Viene mi mamá suegra, vamos, mija, vamos. A la fuerza y vamos al altar. Y madre, que se vaya, entendió que se hincara la madre y se hincó. Y yo le vengo a saturar con la chilca. Lo saturé haciendo la cruz en su espalda, en su pecho, y yo comencé a decir que si tú eres un mal espíritu, vaya a escoger el suyo, pero la madre no se me lo lleva. Increíble, pero es cierto. Cuando salió el mal, ella se fue de espalda
Yo de esas mis oraciones, se me olvidó, a ella lo levanté. Madre, madre. Y cuando dio un suspiro la madre, ¡ay!, dijo la madre. Madre, ¿qué ha pasado? Nada, nada. Se desmayó la madre. Y mi difunta suegra, ella ya estaba llorando también, ella se levantó porque estaba hincada. Lo levanté, lo moví, poco a poco restauró su salud. Estando aquí, cuando yo cumplí mis 25 años de consagración religiosa, me fui a la comunidad de las hermanas en Quetzaltenango y después ya me volví a regresar aquí a la casa con mis papás hasta que fallecieron ellos. Uno pues puede fallar, debilitarse, pero sin embargo contando con la ayuda de Dios y con la fidelidad de Dios, pues para mí es un gozo pertenecer a la congregación de religiosas de la Cruz. Todas las que somos devotos perpetuos o de votos temporales en una comunidad en algún país que estamos, en todas las casas siempre tenemos formación permanente. Eso quiere decir, de todos modos, nos siguen ayudando para seguir realizando nuestra vocación, nos mandan temas de la casa general o en la casa donde residimos, piden alguna charla sobre algún tema. Al ir en nuestra adoración tenemos presente todas las necesidades de la iglesia y del mundo entero. Aunque estemos nosotros encerradas, todas esas necesidades espirituales y materiales lo tenemos en el corazón y eso es lo que llevamos ante Dios. Entonces, la adoración al Santísimo, nuestra entrega por los sacerdotes. La vocación es un misterio, ¿verdad?, de Dios. Es un llamado, es una elección y ahí está la cuestión si nosotros seamos fieles. Estando aquí en Quetzaltenango cuando fue el fallecimiento de mi hermano, el padre Tomás, eso fue muy duro para la familia y para mí, pero yo lo tomé en el sentido de que era la hora de Dios. Era la hora de Dios que ya lo llamaba. La forma como fue, ciertamente que humanamente no podía entender. Pero ya a los ojos de Dios, pues yo decía, bueno, ya era su hora, ya había trabajado. Él estaba por cumplir 75 años. Una cultura indígena es muy diferente, por muchos momentos o muchos estilos. Entonces yo me siento feliz, me siento orgullosa por ser indígena, pertenecer a la Congregación de la Cruz. Comparto ese gozo, esa alegría, porque Dios fijó su mirada en este rinconcito que en aquel tiempo pues no era tan conocido, se puede decir. Estaba perdido este rinconcito de Xiantún y de Totonicapán. Para mí es un gusto muy grande poder compartir con ella muy de cerca. Además porque conocí mucho a la familia. Conocí a los papás de Anita, al padre, a todos sus hermanos y al padre Tomás, pues no se diga. Resulta que ya ven que cuando pues los superiores indican, nos llevan a otra parte, ¿verdad? Entonces Anita en un tiempo ella se fue a México y yo me quedé aquí. Y entonces ellos muy lindos venían a verme a mí y por eso pues yo les tengo mucho cariño y mucha relación. Me costó un poco el haber perdido el hablar, sobre todo cuando he estado en México mucho tiempo y sin poder hablar ni escuchar a nadie. Entonces, porque yo solita entre puras mexicanas. Entonces, al llegar acá,
pues sí sentí la necesidad de volverlo a recuperar. Gracias a Dios que sí lo pude recuperar bastante, y me da mucha tristeza cuando ya veo a jóvenes, niños, niñas, que sí lo saben hablar quiché, pero ya les da pena, ya les da vergüenza de hablar, lo cual eso les recomiendo, que no es un defecto de nuestra cultura, sino que al contrario, es el lenguaje que Dios nos concedió, que Dios nos dio para podernos comunicar. No debemos tener vergüenza de poder hablarlo. Yo he tenido varias experiencias con personas que les ha dado gusto viéndome religiosa, pensando ellas que ya no lo hablo. Y al hablarles les ha dado muchísimo gozo, y otro detalle, ellos se sienten como acogidos, como aceptadas aquellas personas. Entonces no se sienten despreciadas, sino que se sienten que son comprendidas. Nosotros como familia indígena hemos sido muy bendecidos por Dios, por el Señor, al darnos la oportunidad de tener varios familiares que han optado para la vida consagrada, la vida religiosa. Y en especial pues siento la presencia de Dios y la bendición de Dios en nuestra familia al tener una prima que ha consagrado su vida durante 50 años al servicio de la iglesia, pero especialmente ha consagrado su vida para adorar a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Padre Dios, en permanente oración. Yo creo que eso es un privilegio para la familia. Entonces, como indígena, me siento afortunado de tener una prima con este tipo de vocación, con este carisma, pero también como familia indígena sentimos que tenemos un lugar dentro de la iglesia y que se puede ser religioso sin dejar de ser indígena. El sacrificio que hizo ella, recibió ese trabajo que está sirviendo a Dios ahorita. Porque yo sé que Dios está sirviendo a ella. Y yo estoy orgulloso de ella porque ha aguantado cuántos años. Cuando yo escuché que ella se fue, tiene 16 años. Tenemos nuestros trabajos, nuestros tiempos de convivencia más directamente. Nosotros le llamamos tiempo de recreos. Pues ahí jugamos, cantamos, bromeamos, y es una convivencia muy bonita. Tan bonita pues que no se ha sentido el tiempo que ha pasado. La hermana Ana María García, a sus 71 años de edad, llega a sus bodas de oro dentro de la congregación de las Hermanas Religiosas de la Cruz del Sagrado Corazón de Jesús, con sede en Quetzaltenango, y que a pesar de todas las dificultades y tristezas que pasó en el proceso, los celebra con todos y todas, conocidos y familiares. Este acontecimiento, más que hacer fiesta y todo, la fiesta, lo refiero a Dios, por esa fidelidad conmigo hasta llegar a esta fecha. A esta fecha llegamos de las 5 hermanas que hicimos nuestros votos perpetuos en México, ya falleció una, falleció la hermana Leticia Payares, y las 4 que estamos vivas todavía, vamos a celebrar. Las demás hermanas están en México, pues son mexicanas, y yo, que soy de acá, soy la primera guatemalteca en hacer mis bodas de oro. Llegó un momento en que no dudé, más bien dudé de poder llegar, pero no por duda de vocación, sino que por enfermedad. Me enfermé y yo pensé, en ese momento, yo sentí que ya, materialmente yo creo que pronto me voy a ir y no voy a llegar a mis 50 años, pero fue por enfermedad. Pero Dios me ha dado la vida, aunque luchando un poquito con tratamientos y todo, pero pues aquí me tiene. Todo lo que viví aquí antes de entrar a la congregación lo considero un amor de Dios. Porque por todos como seres humanos, ¿verdad? Yo viví en muchos peligros también,
Sin embargo, que Dios ya me tenía ya reservada, me fue ayudando, ¿verdad? Librando de todo eso. Para mí es una historia de amor, porque primero es una elección de Dios. Y la elección de Dios, pues, es puritito amor de Él, porque es una vocación, es gratuito. Yo me alegro porque los 50 años casi no los sentí yo. Sí, pues ya llegó 50 años, casi no lo sentí, porque estuvo un tiempo también en México. Ella se fue cuando fue a México, es cuando también nos sentíamos tristes, porque de vez en cuando escribía seguro, y la mamá de ella nos decía, les mando salud, Anita, ¿cómo está? Ella dice que está bien, qué alegre, ¿verdad? Yo me siento feliz y agradecida por Dios que ella ha tomado la vida religiosa, y ojalá que yo les invito a toda la muchachada, a toda la juventud, a todos los jovencitos, ojalá que escojan una carrera, la vida espiritual. La vida religiosa de la hermana Ana María García es una historia que motiva a otras personas a seguir los caminos de Dios, a tener fe y esperanza para no desmayar, a seguir orando y apoyando a las personas o familiares que siguen una vocación religiosa. Pero enseñar el testimonio aquí en nuestro cantón de Xantún, porque yo soy regional aquí de Xantún, y doña Ana también, mi hermana Ana es de regional aquí de Xantún también, y yo la felicito a ella que está luchando su vida a trabajar en la obra de Dios. Gracias a Dios que ella se fue allá y a aceptar a Jesús y todo, porque esa congregación es grande. Es grande, es que no es nada más me voy a ir a hablar o voy a estar ahí, ¿no? Para mí es una gran bendición que mis hermanos hayan formado parte de congregaciones religiosas, y ha servido de ejemplo en la familia, porque tenemos algunos familiares, primas y primos también dedicados a la vida religiosa, y creo que eso es muy positivo, ¿verdad? Sobre todo en estos tiempos que realmente como que hay mucha pérdida de los valores sociales, morales y religiosos. Creo que es importante que afirmemos nuestra fe como verdaderos cristianos, ¿verdad? Papá y mamá, les hago una recomendación muy grande, muy fuerte, que no se opongan a la vocación de un hijo o de una hija que Dios los vaya a llamar a la vida religiosa, donde sea de la congregación donde se inclinen, o a la vida sacerdotal, que no se opongan, porque sería oponerse contra Dios, porque Dios es el que llama, uno es el que siente la necesidad, como el deseo, es algo que se siente dentro del corazón, uno no lo puede explicar, pero nosotros en comunidad, cuando contamos nuestra experiencia vocacional, tiene algo de parecido, pero no hay una vocación igualito. Dios llama en el momento que Él quiere, a la hora que quiere, cuando quiere, donde quiere. Entonces, yo pido a los papás y que tengan en cuenta eso, porque les diré algo. Si ustedes niegan una hija o un hijo a Dios, Él les va a tomar cuentas. Muchachos y muchachas, también les hago esa recomendación. No se hagan las desoídas, porque muchas veces el Señor toca el corazón, que sean valientes en entregarse, en saber desprenderse de la familia, porque es una de las cosas que sí cuesta dejar a la familia, y sobre todo cuando nos tienen que llevar a otro país, cuesta dejar el país, cuesta dejar la familia. ¿Cuántos jóvenes no nos conocen, verdad? Pero si se dieran cuenta de lo que es esta vida, pues yo creo que habrían más integrantes
en la congregación, porque es una vida en la que uno nunca se llega a decepcionar de esta vida, que vale la pena vivirla. Así que pues rueguen por nosotros, así como nosotros rezamos por ustedes. Así como dice el Papa también, no tengan miedo, no se preocupen del futuro, ustedes láncense a lo que Dios quiere de su vida. Y si son para el matrimonio, pero también el matrimonio es sagrado. Depende de cómo lo puedan vivir. Si no lo viven como Dios quiere, pues ahí es donde está el fracaso. Pero sienten ese deseo, esa alegría de que un hijo de ustedes puede entregarse a Dios, pues con facilidad, ayúdenlo. Muchos agradecimientos a la Congregación de Hermanas de la Cruz. Esperamos que el Señor y la Virgen Santísima los siga bendiciendo con más vocaciones a esta misión, a este carisma de la congregación.